Estamos viendo delante de nosotros diferentes cumplimientos proféticos, acontecimientos que el mundo está sorprendido, el mundo se está dando cuenta de ciertas cosas que están pasando y ha traído consternación. Ha traído preocupación, miedo para muchos, y pareciese que muchos de los acontecimientos que están pasando, los medios informativos lo dicen y después lo desaparecen. Esto que voy a mostrarles a ustedes es algo que sucedió y que los medios informativos se han dedicado en que ya no haya información al respecto. Personas que lo han vivido, lo han visto, son las que dan testimonio. Pero la palabra de Dios nos dice en Juan 14:29. En Juan 14:29, la palabra de Dios nos dice acerca de la profecía. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Creáis en quién? En el Hijo de Dios, en Yeshua, en Jesucristo. Y estamos delante de varios acontecimientos y de muchos otros que están a punto de suceder, que haría bien en que cada uno de nosotros pusiese atención a la palabra profética, que la palabra de Dios dice que es más segura, para poder afianzarnos en nuestra fe y en nuestra confianza de nuestro Salvador. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Este comentario ha venido a tomar un significado mucho más directo, más profundo en nuestros días. Porque nosotros hace 5 años atrás pudimos nosotros ver cómo el mundo cambió muy rápido. Por no decir de la noche a la mañana. ¿Recuerdan? Hubo un cambio muy rápido. Se dejó de viajar, se prohibía ir a las tiendas, se prohibía ir a lugares, restaurantes, y se pusieron diferentes reglas en lo cual se nos dio un avance de cómo el mundo puede cambiar rápidamente. Si usted no lo miró, pues no sé en dónde estaba. Pero realmente cambió completamente la vida de las personas. Y se nos dice que se aproxima una tormenta de implacable furor. Y hay una pregunta que se hace y es, ¿estaremos preparados para hacerle frente? ¿Usted está preparado? La palabra de Dios dice, aquel que se sienta que está listo y seguro, mire que no caiga. Pero en Proverbios 22:3, en Proverbios 22:3 se nos dice que el avisado, que el sabio ve el mal y ¿qué? Y se esconde, se aparta. Mas los simples, los insensatos, los necios, pasan y reciben el daño.
Es interesante que hoy día la gente sabe que hay algo que está a punto de suceder. ¿Sí o no? Con cualquier persona que usted hable, hay un sentimiento de que algo grande está por pasar. Y esto nos muestra de que nosotros estamos a punto de entrar a un tiempo donde tenemos que estar seguros de quién creemos, cómo creemos, a quién adoramos, cómo le adoramos y cuándo le adoramos. Porque la fe de cada uno de nosotros va a ser puesta a prueba. En Apocalipsis 6:17 nos dice, porque el gran día de su ira, Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta es una pregunta que se hace. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Se nos vuelve a decir en Malaquías capítulo 3, versículo 3. Malaquías 3:3 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de labradores. Nuevamente se nos hace una pregunta. Joel 2:11. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Si ustedes notan, la palabra de Dios dice que vienen tiempos difíciles, donde su fe, mi fe van a ser probadas. ¿En quién creemos? ¿A quién adoramos? ¿Cómo le adoramos y cuándo le adoramos? Y el Señor desea que nosotros estemos preparados para ese tiempo. Se nos dice en Efesios capítulo 6, no tienen que ir allá, pero en Efesios capítulo 6 nos dice que para que nosotros podamos ser victoriosos y estar en pie, necesitamos armarnos de la armadura de Elohim, de Yah, de Dios, para poder enfrentar lo que venga a nuestras vidas. Porque si usted trata de enfrentarlo por usted mismo, fracasará. Pero cuando Cristo, Yeshua, es el que va delante de nosotros, Él es el que enfrentará las luchas y las peleas por cada uno de nosotros. Y la única forma es en que nosotros podamos prepararnos y afianzarnos en la palabra de Dios y confiar plenamente en nuestro Salvador. Y se nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, cómo nosotros podemos estar listos. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En este versículo nos da consejos específicos de lo que tenemos que estar haciendo en este día. Lo primero es que tenemos que recibir y oír, guardarlo, vivir lo que el Señor nos habla a nuestras vidas. No es solamente tener un conocimiento, no es solamente decir lo entiendo, sino es que vivirlo, guardarlo. Pero también dice que tenemos que arrepentirnos. O sea, tenemos que dar una vuelta en U y volvernos confiadamente a nuestro Salvador. Y cuando dice acuérdate es porque Él desea que prestemos ¿qué?
Atención, que no nos olvidemos. Que no nos olvidemos. Para que estemos despiertos, necesitamos, ¿qué cosa? Oír, recibir, guardar, vivir y actuar, arrepintiéndonos. Y te dice el Señor, no te olvides, acuérdate. Y nos dice, pues si no velas, si no estás despierto, Él vendrá como ladrón en la noche y ni te darás cuenta. ¿Qué sucede cuando hay un sueño que no lo podemos controlar? Hasta dado dolor de cabeza. Se empieza uno a sentir mal. Pero el Señor desea que estemos atentos a los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, porque vamos a ver acontecimientos como nunca antes. Guerras, rumores de guerras, enfermedades, malinformación, pandemias, necesidades, luchas, el virus. Hermanos, esto está descrito en el libro de Mateo. En Mateo 24:12 dice que todos estos acontecimientos iban a suceder antes de que Cristo viniera. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Cada vez va más que en aumento. El enemigo está a punto de ¿qué? De querer arrebatar a toda alma para llevarla ¿qué? A la destrucción. Si usted lee Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, ustedes se van a dar cuenta de todas las profecías que se iban a cumplir antes de que Cristo viniera. Y hay algo que es interesante, porque en Mateo 24, versículo 12, se nos declara cómo nosotros podemos estar en una posición de enfriamiento o de tibiez. ¿Y cuál sería la actitud del mundo? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, noten, porque se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos, que dice, se enfriará. ¿Ustedes recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Como en los días de Noé, así será ¿qué? La venida del Hijo de Dios. ¿Y ustedes recuerdan qué era lo que sucedía en el tiempo de Noé? Génesis 6:5 dice que todos los pensamientos estaban ¿qué? Hacia el mal. Continuamente al mal. Y en el tiempo del fin, porque el mal se ha producido en una forma alarmante, vemos que el tiempo de Noé se está cumpliendo delante de nosotros. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El enemigo quiere que perdamos de vista el amor para que sea reemplazado ¿por qué? Por el miedo. El enemigo trae problemas, dificultades, desastres, enfermedades, con un propósito: poner miedo. Cuando usted tiene miedo,
usted sufre tormento, usted sufre dolor, sufre las consecuencias del miedo, ansiedad, desesperación, pánico. Y cuando usted tiene estas cosas en su vida, usted empieza a sentir castigo. ¿Por qué? Porque no hay paz, no hay tranquilidad. Y cuando llegamos a este momento donde no hay una tranquilidad, usted está dispuesto a dar sus libertades por la seguridad. No sé si me escucharon. ¿Sí me entendieron lo que dije? Esta es una táctica que el enemigo siempre ha estado usando. ¿Ustedes saben cuándo fue que miramos esta táctica más ampliamente? ¿Ustedes recuerdan septiembre 11? ¿Qué fue en el 2001? ¿Fue en el 2001? La gente dio la libertad por seguridad. La gente tuvo miedo. La gente tenía miedo. 5 años atrás, la gente tenía miedo. Y estaba dispuesta a dar sus libertades por su seguridad. La gente se peleaba por obtener la solución para sentirse tranquilos. Y no digo la palabra porque el YouTube baja el video. Pero había gente que se peleaba, es más, la gente hacía línea y quería llegar al punto de obtener la solución para sentirse tranquilos. El diablo actúa siempre de la misma forma. Se acabó el derecho de expresión, ¿cierto? Se acabó el derecho de expresión, de la libertad. Lo que el gobierno dice, eso es lo que se hace. Y la gente, por sentirse segura, dejó a un lado ¿qué? Todos sus derechos, sus libertades. Y eso es lo mismo que el enemigo está queriendo hacer. Esto es lo que el 1 Juan 4:18 nos dice. El enemigo trae temor para que nosotros dobleguemos nuestra voluntad a gobiernos, leyes, movimientos, concilios. Y me escucharon bien, dije concilios. Y ¿saben qué significa concilio? Concilios o juntas de iglesia, para ser más directo. Asambleas. ¿Por qué? Porque el mundo se ha sujetado a la autoridad del hombre para obtener libertad, para sentirse tranquilo, pero nos hemos dado cuenta que el mundo no ha obtenido la paz, porque la paz se encuentra solamente ¿en dónde? En Yeshua, en Jesucristo. Dice la parte donde dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Notan? Porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. Y cuando el castigo viene, viene ¿qué? La preocupación, la angustia, y estamos dispuestos, la gente se pone dispuesta a hacer todo por sentirse tranquilos y seguros. La carga, la dan, o sea, están dispuestos a todo. Ahora, este concepto el enemigo lo ha estado usando desde el principio. ¿Ustedes recuerdan a Adán y a Eva? ¿Por qué se escondieron? Porque tenían miedo. Por eso se escondió. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Por eso es Y Adán y Eva tenían miedo ¿a qué? Al castigo de Dios, porque le temieron a Dios. Le tenían miedo. sabían que habían hecho algo mal. Y esta táctica la ha estado usando el enemigo para traerla a la sociedad, a su hogar y a su vida, para que nosotros nos podamos perder completamente y doblegar
nuestra voluntad o entregarla al ser humano en vez de entregarla a Dios. Miren ahí 1 Pedro 5:8, o muchos de ustedes la conocen. ¿Qué es lo que dice 1 Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, el adversario, el diablo, anda ¿qué? Como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Hermanos, es interesante notar que en este tiempo del fin, las personas se han olvidado que existe el diablo. Y voy a ser más directamente. Hay miembros de la iglesia que se han olvidado que existe el diablo. Viven como que si todo estuviera tranquilo, no hay problema, no hay necesidad, paz y seguridad. Y se olvidan que el enemigo está como león, tratando de destruirnos. Y él va a estar dispuesto a usar todo. Y cuando digo todo, es todo lo que esté disponible para destruirlo, para destruirme. ¿Sí o no? Y todo, nos olvidamos de eso. En Mateo 24, 7 a 8 dice que iba a traer enfermedades, desastres, terremotos, para que nos diéramos cuenta de que Él está pronto por venir. Miren este comentario o esta cita que creo que nos habla de lo que hemos estado hablando. Dice: al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. ¿Está haciendo referencia a qué? A Mateo 24, versículos 7 al 8. Ahora mismo Satanás está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y ¿bajo qué? Bajo 1000 formas. Él va a usar todo lo que está disponible. En las desgracias. ¿Usted ha visto desgracias últimamente? Calamidades de mar y tierra. En las grandes conflagraciones, en los lugares donde se congrega la gente. Y en mis estudios yo he visto que todo esto va a ser incrementado también en la mente. El Señor va a permitir que el diablo pueda llegar a atacar aún nuestra mente en una forma como nosotros no podemos imaginarlo. O sea, hoy día es cuando nosotros debemos de estar preparándonos. Porque si nosotros no nos preparamos, no tendremos la habilidad de estar en pie. Pero fíjense lo que dice. Dice, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, y en las grandes conflagraciones, donde se reúne la gente. ¿Qué fue lo que pasó en Nueva Orleans? Había mucha gente en una calle, llegó una persona en una camioneta y atropelló a todo aquel que él pudo. Mató creo que a 15 personas e hirió a muchas otras más. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad ¿de qué? Del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo es identificado el enemigo? ¿Cómo se identifica aquí? Como el príncipe del aire. Como príncipe de aire. No se olviden de esto.
En Efesios 6:12, allí mismo en ese libro, este texto que es muy conocido por todos, se nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El enemigo se describe como el príncipe del aire. Recuerde, el enemigo tiene control, es el príncipe del aire. Recientemente han sucedido varias cosas que yo quisiera compartirles con ustedes para que veamos cuán cerca estamos de que la profecía se cumpla y que nuestro Dios, nuestro Salvador, venga por segunda vez. En los últimos días del año 24 del calendario gregoriano, apareció en diferentes partes del mundo una neblina. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon. Si ustedes van y la buscan, la mencionaron y ahorita no la van a hallar. Pareciera que vino, se fue y lo borraron. En ciertas partes del mundo apareció una neblina. La neblina normalmente aparece en la noche y en la mañana. Pero esta neblina aparecía a mediodía, durante el día, en cualquier hora del día. Apareció en Europa, en África, en México, en Estados Unidos. Y esta neblina dejó temor, confusión y enfermedad. Porque era una neblina tóxica. Y ahorita se los voy a mostrar. Recuerden que el enemigo es el príncipe ¿de qué? Del aire. Noten este video. En un horario inusual, por ahí del mediodía, 2, 3 de la... ya casi atardeciendo, llegó también desde el mar a la playa una tenebrosa neblina, rara, inusual. Muchos creo no habíamos visto esta condición climática durante el día que llamó la atención desde el mar. Venía esta bruma, ¿no? For the last 7 days, the world has been shrouded in a veil of mystery. An unrelenting fog that stretches from the poop-covered streets of Portland, Oregon, to the quietest corners of the countryside. This is no ordinary weather phenomenon. It's a dense, suffocating mist with an unsettling smell of chemicals lingering in the air. Residents in every corner of the globe have reported seeing strange, glittering particles suspended within it, almost as if the fog is alive, hiding secrets within its depths. The fog has already claimed lives, 4 catastrophic plane crashes in just 1 week. Conspiración, muchos dirían, no, es una conspiración. Estos son videos de esa neblina tóxica que trajo enfermedad, miedo, algo que no podían explicarlo y se presentó en diferentes partes del mundo. La gente hoy día se olvida de que el príncipe del aire está en control del aire y porque se ha apagado el amor, las mentes del ser humano se están dirigiendo a la misma situación que se encontraba en el tiempo de Noé, donde todos los pensamientos iban hacia ¿qué? Hacia el mal. La profecía se está cumpliendo delante de nosotros. Estamos viendo cosas que están sucediendo que no hay explicación alguna. Escuchen a esta persona. Puse los subtítulos. All right, so it's crazy foggy right now. But that's not the weird part.
okay? Like, number one, it's weird because as it gets later in the day, fog should lighten, dissipate, and it's really not. But the weirdest part is the taste and smell. It smells like after you set off a bunch of fireworks, and like the taste of the air is, I mean, the only word I can think of is toxic. It's super weird. And so I'm going for my walk, and it's kind of worrying me a little bit. Let me know if you guys are experiencing something like that. That's weird. Yeah, I mean, it smells not right. And I'm 41. I've been through fog. This is something different. Let me know if you guys are experiencing something like that. ¿Escucharon? El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mientras muchos declaran, nada está sucediendo. Paz y seguridad. La palabra de Dios dice que destrucción repentina vendrá sobre ellos. Ahora, déjenme mostrarles algo, porque en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que en el tiempo de Noé, todas las personas, sus pensamientos estaban continuamente hacia el mal. ¿Usted cree que eso va a suceder hoy día? La profecía dice que así como en los días de Noé, será que la venida del Hijo de Dios. Sacaron una información y dijeron, ¿usted cree que esta neblina es natural? Vaya y mire, y pusieron el código US 13383434. ¿Usted sabe qué es ese código? 38343A. Oh, sí, perdón. ¿Usted sabe qué es ese código? Ese código es una patente de Estados Unidos. Ahí tengo lo que significa esa patente en inglés. Hay una patente en el cual se dio para poder hacer un aparato en el cual iba a producir una neblina, nubes. Y esa maquinaria se llevó y se patentó en Estados Unidos, en el cual se nos muestra de que es un proceso que se llevaba químicamente para producir una neblina o una nube. Supuestamente es vapor, ¿no? Supuestamente es vapor, pero no es vapor. Produce neblina o nubes. Aquí está la patente en el lado derecho y dice que el proceso que se describe un método y un aparato para crear nubes, nieblas o neblinas artificiales mediante la atomización de cloruros anhidros en una atmósfera amoniacal húmeda. Ahora, usos potenciales: ocultar aviones o drones durante la guerra, o crear niebla con efectos especiales para teatros. Para eso lo patentaron. Pero aquí no queda esto. Déjenme leerles este comentario. Hablando de Satanás, dice: destruye la mies casi madura, porque ese es el propósito del enemigo, destruirnos. Y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales.
Y después cita Isaías 24, capítulo 4 y 5. Isaías 24, 4 y 5. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. ¿Cuál era la razón de que iba a venir destrucción sobre las personas? Desobediencia. Y vemos cómo el enemigo está propagando o está dando enfermedad, usando aún el aire para enfermar y destruir, porque el mundo se ha olvidado de ser leales y obedientes a Dios. Y eso lo hemos visto desde Génesis hasta Apocalipsis, donde el pueblo de Dios se olvidaba de su ley de Dios y venían ¿qué? Calamidades, destrucciones, eran llevados cautivos por otras naciones. Venían extranjeros y les robaban la comida. ¿Ustedes recuerdan a Sansón? ¿Por qué? Porque se habían olvidado ¿de qué? De su ley, de su palabra, de su Torá. Y hoy día estamos viendo que esto ha ido en aumento porque hoy día el mundo se ha olvidado de quién. Pero el enemigo está propagando enfermedad, dolor, angustia en el aire, en la tierra, y va a usar todo medio posible para destruirlo a usted, enfermarlo, para que usted no tenga una comunión con él y se pierda. Déjenme mostrarles este video. Esta es otra patente que se hizo en 1975. En esta patente se patentó un aparato en el cual era para esparcir químicos, que tal vez usted ya lo ha visto muchas ocasiones. ¿Lo han visto ustedes? Es parecido a lo que se había patentado en 1920 para crear neblinas, nubes, que en aquel entonces, yo no les voy a presentar el video porque dura varios tiempo, pero en aquel entonces usaban globos para crear la neblina, para crear nubes, que llegaban en un lugar y se llenaba de nube, de neblina. Pero estamos viendo de que ahora el enemigo está usando incluso la propagación de enfermedades, porque el reporte que se ha dado es como esta persona que acabamos de escuchar, donde decía que olía y se sabía que mal, como que si usted hubiera prendido bastantes fuegos pirotécnicos. ¿Usted ha olido el olor después de que queda? Como un ¿qué? Como la pólvora, pero es que como un olor ¿qué? A huevo rancio, ácido. Y decía que era el sabor. ¿Y ustedes miraron cómo se miraban las partículas blancas? Esa no es neblina. Eso parecía más nieve o un material que estaba siendo ¿qué? Esparcido. Mucha gente puede ver esto y dice, no, son conspiraciones, no, eso no es real, pero se olvidan de que el diablo existe y que no solamente va a usar el aire, va a usar la tierra, va a usar los alimentos para destruir nuestra mente, destruir nuestras vidas, para traer temor, para traer dolor. El diablo puede tener control de la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios le permite, sí, pero Él también tiene el dominio sobre eso. ¿Ustedes recuerdan a la mujer que estaba encorvada y que tenía 18 años enferma?
Dice la palabra de Dios en Lucas 13, versículo 16, dice que el enemigo la tenía ¿qué? Agarrada, cautiva. 18 años. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si usted está enfermo, usted no podrá concentrarse, no podrá estudiar, no podrá orar, no podrá estar en comunión con su Dios. Por eso la salud tiene una relación tan estrecha con lo que comemos y con nuestra vida espiritual. El enemigo quiere enfermar a la sociedad. Miren este video. Concerning new CDC report on the first severe human case of bird flu in the U.S. Samples taken from a patient in Louisiana show mutations that could make it easier for this virus to spread from person to person. Now, right now, there's no evidence it's been passed along to anyone else, and the CDC says risk to the public remains low. But experts warn a single mutation like this could potentially lead to another pandemic. ¿Qué esconde? ¿Más qué? ¿Control? Ya empezando a picar cresta, ¿verdad? Como... Yo podría mostrarles 20 videos sobre este tema. Pero solamente quise usar uno. Porque como pueblos de Dios tenemos que estar listos en estar saludables, comiendo, alimentándonos como Dios quiere que nos alimentemos para hacer frente a las enfermedades. El día de ayer yo fui a una panadería y fui y compré un pan de granos. Y me puse a platicar con la señora que estaba trabajando ahí. Con la que estaba en la cajera. La cajera. Y hay algo interesante que me dice, es que dice, ay, cómo hay gente que se está enfermando de la gripa. Y dice, pero no es eso como lo que pasó hace 5 años. Donde nos metieron el miedo para que nos fuéramos a poner. Y ahora me arrepiento de que me puse la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y el que le dijeron que era un booster. Dice, porque en el momento en que me pusieron el booster, me vino una enfermedad que yo ni sabía. Y yo lo sentí inmediatamente, que me vino la enfermedad. Y ahora los doctores dicen, bueno, no sabemos, pero tal vez puede ser tu colesterol. Tal vez puede ser esto. Tal vez puede ser aquello. Y me dice, y me arrepiento de haber hecho eso. O sea, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué? Porque el miedo lleva a doblegar nuestras libertades. ¿Por qué? Por un poco de paz, tranquilidad y seguridad. Y el enemigo sabe que él está en control del aire, de las enfermedades, de la naturaleza, mientras Dios le permite que haga las cosas. Pero también nos sirve para que nosotros nos demos cuenta en el tiempo en que estamos viviendo. Que el tiempo se está acabando. Déjenme leerles otra cita. Satanás obra a sí mismo, the third one. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. En pocas palabras, el enemigo está buscando a quien destruir y a quien devorar. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza
y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. ¿Escucharon? El enemigo sabe los elementos de la naturaleza, y mientras Dios le permita, los va a usar ¿para qué? Para destrucción, para dolor, para angustia, para intranquilidad, para traer perplejidad. In order for him to bring perplexity. Es Dios quien protege a sus criaturas. Él es el que nos protege y las guarda del poder destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová. Y el Señor y el Señor hará exactamente de lo que declaró que haría. Lo que acabamos de leer en Isaías 24. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quien Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Esto realmente está sucediendo. ¿Qué es lo que dice? Sucede un desastre y dice, ¿por qué Dios permite que suceda esto? Pero todo lo que estamos sufriendo es el resultado ¿de qué? De la desobediencia y del pecado. Y eso debería de movernos a nosotros para despertarnos a ir ¿a qué? Al arrepentimiento. Para poder permitir que obtengamos el poder de Dios, para que obtengamos la victoria sobre el pecado. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos problemas. ¿Ustedes creen que nos van a acusar a nosotros porque nosotros tratamos de ser fieles a Dios? ¿Sí o no? ¿Usted cree que nos van a acusar? Déjenme mostrarles este video. Come on, Lois, I think we're wasting our time here. They're obviously very committed to their beliefs. But their beliefs are crazy, Brian. I don't know who's crazier, these people or those Seventh-day Adventists. I'm a Methodist. We believe that the Lord is our Savior, and we remember Him by going to church and praising Him every Sunday. I'm a Seventh-day Adventist. We believe all the same things that you believe, but we go to church on Saturdays. What? This has been one of the rare points of unity in church history and across almost all Christian denominations, apart from the weird Seventh-day Adventists, Trying to tell people Jesus gonna come next week, I'm gonna ask you to leave, because I ain't fooling with your Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist, law-abiding nonsense. I ain't messing with it. And let me just go one step further for all these Seventh-day Adventists that watch me for some reason and send me letters. You worshiping the devil because you meet on Sunday. Jesus fulfilled the law. Jesus became my Sabbath. And I'm here to tell you, I worship on the first day of the week because of the glory of the resurrection. I am not under the law of the Sabbath. Jesus said there will come a day. It doesn't matter when and it doesn't matter where, but it matters who you will worship. I'm telling you, Saturday worship, as far as the law is concerned, is a demonic doctrine. We are not to murder, commit adultery, steal, lie, or covet. Those are all moral mandates, moral commands, with the exception of verses 8 through 11, the fourth command regarding the Sabbath. And the question that is often posed is a simple one. If all the other commands are permanent, is not this one permanent as well? There are people who believe it is, and we might call them strict Sabbatarians.
They fall generally into two categories. One would be Seventh-day Adventists. I think we're familiar with them. ¿Escucharon? La ley y guardar el sábado es que una doctrina ¿qué? Demoníaca. ¿Hasta dónde está el engaño? Por no estudiar la palabra de Dios. Por no estudiar la palabra de Dios. Ahora, Mateo 22, 29 nos dice lo mismo que nos acaba de decir nuestro hermano. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El pueblo de Dios perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Usted y yo no podemos hacer nada en contra de la verdad. Segunda de Corintios 13, 18 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ahora, presten atención a este texto. Proverbios 3, del 5 al 8. Proverbios 3, del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No es lo que usted cree, no es lo que usted piensa, es lo que Dios quiere decirnos en su palabra. No te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí el salmista? Que nosotros tenemos que confiar solamente en Dios, plenamente en Dios y totalmente en su palabra. Dejando a un lado ¿qué? La suficiencia propia, el yo, el orgullo y afianzarnos ¿qué? En su palabra. Porque vienen tiempos difíciles. Y lo estamos viendo. Solamente les estoy dando una probadita. Pero mis queridos hermanos, el enemigo tratará de traer miedo a nuestras vidas, preocupación, ansiedad, para que nosotros desconfiemos de nuestro Dios, cuestionemos a nuestro Dios. Pero note lo que la palabra de Dios dice en Isaías 26, 20. En Isaías 26, 20 nos dice que es tiempo de que el pueblo entre en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa ¿qué? La indignación. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? De que es tiempo de que nosotros nos dediquemos completamente a nuestro Dios. Que dediquemos tiempo personal con nuestro Salvador. Que entremos a nuestro lugar donde tenemos esa relación con nuestro Dios y que nosotros nos escondamos en Él mientras todas estas cosas suceden a nuestro alrededor. Porque el Señor viene, pero usted y yo tenemos que tener una relación viva con Él. Una relación donde cada día el Señor sea entronado en nuestra vida, que sea el punto principal en nuestro corazón, en nuestra mente, para nosotros cumplir ¿qué cosa? Su voluntad, su palabra, confiando plenamente en Él. ¿Usted cree que solamente los de afuera están persiguiendo? No, la mayor persecución va a venir ¿de dónde? De adentro. Y se van a burlar igual, y lo van a acusar igual, y van a decir que usted es del demonio, y van a decir que usted predica tales cosas porque usted no sabe, no entiende, está perdido, y lo van a criticar, como un carnicero lo van a querer partir en pedacitos.
Pero la única forma en que usted y yo podemos estar en pie es entrar a nuestro lugar detrás de la puerta y dedicarnos completamente a Dios, teniendo una relación viva con Él. Note lo que dice Isaías 8:13. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor. ¿Quién debería de ser nuestro temor? El enemigo quiere traer temor. Pero ¿quién debería de ser nuestro temor? Jehová. Y Él será vuestro miedo. ¿Usted está entendiendo lo que nos quiere decir aquí en este versículo? ¿Qué es lo que le está queriendo decir? Que el temor que usted tiene, el miedo que usted tiene, el temor que el enemigo le trae a su vida, el miedo que el enemigo le trae a su vida, cuando usted confía plenamente en Jehová, en Dios, ese miedo será quitado. ¿Por qué? Porque ahora Dios está en control. Porque ahora Él está en control de su vida. Está en control de su mente, está en control de sus pasos. ¿Por qué? Porque usted lo ha entregado todo completamente a Él. Él debería de ser su miedo, su temor. ¿Por qué? Porque Él quiere tomar posesión de su vida, pero usted y yo tenemos que consagrar nuestra vida. Por eso dice, santificad ¿a quién? A Jehová. ¿Qué significa santificad a Jehová? ¿Qué significa? ¿Usted recuerda lo que significa santo? Apartado, dedicado. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con Jehová? Dedicarse completamente a Él. Apartarse solamente para Él. Consagrarse solamente a Él. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos alarmantes, solemnes, sí. Pero cada uno de nosotros tenemos que consagrarnos porque es tiempo de dedicarnos completamente ¿a quién? A nuestro Dios. Hermano, el tiempo está muy corto. El tiempo se está acabando. Y es tiempo de consagrarnos. Es tiempo de dedicar nuestras vidas completamente a Dios. Aún ante las cosas que pueden venir a nuestras vidas. Todo ataque, toda angustia. Si usted está con Dios, ¿quién estará contra usted? Nadie. Mire ahí Salmo 91. Salmo 91, y con esto vamos a terminar. Salmo 91. ¿Qué dice aquí? Note lo que dice. Dice, acabamos nosotros de leer Isaías 26:20, donde nosotros tenemos que encerrarnos con nuestro Dios. Tenemos que entrar en esa comunión con nuestro Dios. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿De qué cosa? De la peste destructora. Lo que está ¿qué? La pestilencia en la comida y en el aire. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día. Y noten, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿A qué horas pasaba la neblina? A mediodía. Nomás se los dejo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, ¿por qué? Por tu habitación. Lo mismo que acabamos de leer en Isaías 26:20. Escóndete un poquito con tu Dios. Entrega tu vida a Dios. Mientras pasan, ¿qué cosa? Todas las calamidades. Y la promesa del Señor nos dice en el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni qué cosa, ni plaga tocará tu morada. Pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Victoria. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Me invocarán y yo les responderé. Con él estaré yo, ¿en dónde? En la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré, ¿qué cosa? Mi salvación. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Por qué? Porque usted tiene que confiar plenamente en Dios en este tiempo en el que estamos viviendo. El enemigo está esparciendo su enfermedad, su pestilencia en el aire, en la tierra, en los alimentos. Estamos siendo fumigados por aire, mar y tierra. Como dice la hermana, estamos siendo fumigados por aire, cielo y tierra y mar y todas las cosas. Los animales se están enfermando. ¿Por qué? Porque es la única forma en que el enemigo está tratando de contagiar con sus enfermedades al mundo. Miren, abramos la Biblia en Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Perdón, es Oseas, capítulo 3. Oseas capítulo 3. ¿Por qué es importante que nosotros estemos siguiendo la palabra de Dios en estos días del tiempo del fin? Porque dice que el enemigo está usando todas las armas posibles para destruirlo. Para destruirme a mí. Oseas capítulo 3, versículo 5. Dice, este es el contexto de lo que vamos a leer ahorita. Noten el versículo 5. Y aquellos que tienen la Biblia con letras rojas, esto está hablando de quién es el que está hablando. Oseas 3. Oseas capítulo 3, versículo 5. Y está haciendo referencia ¿a qué? Al Hijo de Dios. Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Noten, está hablando de los fin de los días. ¿Cuándo es el fin de los días? ¿Cuándo es el fin de los días? Ahora, antes de que nuestro Salvador venga, antes de que termine el día del juicio.
¿Estamos viviendo en el fin de los días, sí o no? Ok, escuche. Porque es importante, como lo que mencionó nuestro hermano, de que no le dejemos un pedacito, una crack, una abertura pequeña para que el enemigo entre. Porque cuando el enemigo entra, destruye. Noten, versículo 3. Noten, el contexto es en el fin de los días. Por lo cual, vamos a leer el 4.1. Y el 2, el 3 y el 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Noten, no hay verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Yeshua. Eso quiere decir que hay una falta de conocimiento de Cristo Yeshua. ¿Sí o no? Ok, sigue diciendo, ni misericordia. ¿Estamos viendo la maldad a nuestro alrededor? Sigue diciendo, ni conocimiento de Dios en la tierra. No conocen al Padre, no conocen al Hijo. No hay verdad. Sigue diciendo el versículo 2. Perjuran, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Estamos viendo las noticias de hoy día? De todos los días. Ahora ve el versículo 3. ¿Por qué hay que estar preparados, confiando plenamente en la palabra de Dios? Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará. ¿Saben usted qué significa la palabra extenuar? Cansada, desastre, ok. Exhausta. Ok. La palabra extenuar significa enfermar. Déjeme darle. Se va a enfermar, no va a tener energía. La palabra es amal en hebreo. Es desfallecer, enfermar, dolerse. O déjeme mostrárselo aquí para que lo miren. Ok. No sé si lo alcanzan a mirar, pero déjeme ver si lo... ¿Lo alcanzan a mirar? La palabra en hebreo extenuar significa amal. Se dice amal. Es estar enfermo. Dolerse. Enfermar. Extenuar. Perecer. Talar. Entonces vamos nuevamente a leer este versículo ya con este entendimiento. Dice, por lo cual, versículo 3 de Oseas 4:3, por lo cual se enlutará la tierra y se enfermará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar, que dice, morirán. Eso iba a suceder ¿cuándo? Hoy, en el fin de los días. Las gallinas están enfermando con la gripa aviar. Que el enemigo no está trayendo enfermedad a través de los animales. ¿Qué es lo que nos dice aquí en el libro de Oseas? Que antes de que se acabe el tiempo, antes de que Cristo venga, todo se va a enfermar. Ahora, usted y yo nos vamos a enfermar, pero si usted le entra y le mete más enfermedad a su vida, usted va a ir ¿qué? Más rápido.
¿Están escuchando lo que Dios nos está diciendo a nosotros? El enemigo está tratando de destruir a la gente ¿con qué? Con enfermedades. Tenemos que ser ¿qué? Sabios, prudentes, prudence. Usar que las cosas naturales, las hierbas, los consejos que Dios nos ha dado en su palabra, para que nosotros tengamos que una fuerza vital. Ahora, ¿dónde se encuentra la vida? En la sangre. En la sangre. Cuando usted come sangre, Se enferma. ¿qué está comiendo? ¿La vida de quién? De lo que se está comiendo. Ahora, Oseas dice que en el fin de los tiempos, todo animal se iba a enfermar. Usted no se olvida, ¿usted acaso se va a olvidar de que el enemigo está usando aire, tierra, mar para destruirnos? Y aquí dice todos los animales. Recuerdo que Johanna y yo fuimos a una feria de veganos. Y había un rabino que estaba teniendo una plática del por qué dejar de comer productos animales. Y Johanna y yo lo estábamos escuchando. Y al final de la reunión que estaba haciendo, escribí el texto de Oseas capítulo 3, versículo 5, y Oseas capítulo 4 del 1 al 3. Y recuerdo que este rabino lo leyó y miré que los ojos se le abrieron y dijeron gracias porque esto me va a servir mucho. Y lo guardó en su camisa. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando a nuestras vidas. Podemos seguir en nuestra rebeldía, esa es decisión de cualquiera. Esa es la decisión de cada uno. Pero si prestamos oído y atención a lo que dice la palabra de Dios, pues tenemos que vivir conforme a su palabra. Tal vez Hugo ahora ya entendió un poco más el por qué nosotros nos servimos. O no comemos eso aquí. Cada quien tiene su libertad. Pero la salud, lo que comemos, afecta también a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Y cuando nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios, vamos a tener la seguridad de que Dios nos va a dar victoria y libertad sobre todas las cosas. Miren a Isaías 24, 4. Dice lo siguiente: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron ¿qué cosa? Las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron ¿qué cosa? Los hombres. ¿Por qué disminuyeron? ¿Por qué se les bajó la fuerza a los hombres? Y cuando dice hombres está hablando de mujeres y hombres. ¿Por qué se disminuyó la fuerza? Porque desobedecieron. Porque quebrantaron la ley de Dios. Y la ley de Dios va unida
con la ley física. Si no, vamos a verlo. ¿Ya saben a dónde voy a ir? Tercera de Juan. Versículo 2. Noten, la ley física va unida con la ley moral y la ley espiritual. No podemos quebrantar la ley de Dios. Dios ha puesto leyes de salud, leyes físicas, leyes espiritual y ley moral, que están en toda la palabra de Dios. Acabamos de ver una en el libro de Oseas. Note lo que dice el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas ¿qué? Salud, así como prospera ¿qué cosa? Tu alma. Así como prosperas en tu vida espiritual, en el conocimiento de tu Dios, Dios quiere que tengas salud. Dios quiere que tengas salud en tu vida. Dios desea que nosotros tengamos ¿qué? Que tengamos salud, así como nuestra vida espiritual. Y hermanos, el Señor nos protege, sí. Pero también tenemos que hacer ¿qué? Nuestra parte. Porque toda bendición viene acompañada de ¿qué? De una condición. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, es porque usted decidió colocarse en las manos de Dios. Y el que lo va a moldear no son sus manos, son las manos de Dios. Pero usted tiene que decir, yo me pongo en tus manos, y el Señor hace la transformación completa en su vida. Usted tiene que hacer de su parte. Y como dijo el hermano Hugo desde el día de ayer, comentó, dice, a veces es difícil asimilar la verdad que estamos aprendiendo para poder desaprender lo que hemos aprendido por muchos años y poner en práctica toda la verdad que estamos conociendo. Y no es fácil, no es fácil. Aquel que diga que es fácil, realmente no está siendo sincero con uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces nuestra cultura, nuestras tradiciones, el orgullo, la suficiencia propia, impiden que nosotros vivamos la verdad de nuestro Dios. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Qué de malo hay hacerlo de vez en cuando? ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? Hermanos, necesitamos nosotros ¿qué? Ponernos en la mano de nuestro Dios. Porque Dios está dispuesto a hacer su transformación completa en nuestra vida. Pero usted y yo nos tenemos que poner en las manos de Él para que Él pueda transformarnos. Sí, hay verdades que nos hemos conocido, que nos han zarandeado. ¿Sí o no? Y a veces nos luchamos por no ser fiel a Dios. Y les digo por experiencia. No, es exageración eso. Esa es la letra. ¿Te acuerdas, Manuelito? Esa es la letra.
Lo que importa es el espíritu. No, eso no. Y a veces nos hemos topado con las verdades y nos damos cuenta que el Señor desea que seamos fieles a Él en todas sus cosas. Pero el Señor es paciente. Y si Él es paciente, usted tiene que ser paciente también con su hermano y con su hermana. Porque ese es el reflejo del carácter de nuestro Dios. A veces queremos que el hermano y la hermana vayan al ladito de nosotros. No se atrase, sígale para adelante. Y si se va atrasando, entonces decimos, no, ya se desanimó. No, hermano, si Dios es paciente con nosotros, seamos pacientes los unos con los otros. ¿Y qué es Dismay. ¿Qué es ser paciente? ¿Qué es ser paciente? Buena pregunta. Es un enfermo que está Bueno, ese es un paciente enfermo. Pero es que es tener la paciencia. Recuerden que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paciencia. La tercera. Amor, gozo, paciencia. Si usted tiene el amor de Cristo, usted se goza en su Salvador, usted tiene paciencia. Porque hermano, yo soy bien testarudo. Y yo necesito que tengan paciencia. Porque no todos hemos doblegado nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, para seguir los caminos de nuestro Dios. Y como dice el hermano Hugo, lo mismo que él dice sucedió conmigo. Y yo creo que en cada uno de nosotros no es fácil de desaprender lo que hemos aprendido por muchos años y ahora empezar a vivir lo que el Señor nos está enseñando. Hay muchos que tienen una experiencia mayor que la mía. Y recuerdo el ejemplo que nos puso Liz en una de sus presentaciones. Que cuando ella dijo que iba subiendo la montaña, había unos que tenían una buena condición y ya habían llegado a la cima. Pero había otros que no. Iban con dolor de pierna. El corazón se les iba a salir. Tenían dificultad de respiración. Pero aquellos que habían subido, muchos de ellos regresaron para ayudar a los que se habían quedado atrás. Tuvieron paciencia. Tenemos que consagrarnos a nuestro Dios. Tenemos que confiar solamente en Él, totalmente en Él y en su palabra.